El sistema circulatorio, también llamado sistema cardiovascular, es un sistema orgánico vital que entrega sustancias esenciales para que se puedan llevar a cabo funciones básicas en todas las células. El sistema circulatorio está constituido por una red formada por el corazón como bomba muscular central, vasos sanguíneos que distribuyen la sangre por el cuerpo y la sangre que es encargada del transporte de diferentes sustancias. Este posee dos tipos de tejidos principales: el tejido muscular y el tejido conectivo. El tejido muscular es responsable de la contracción y relajación del corazón. Está formado por dos tipos de células musculares: las células musculares cardíacas y las células musculares lisas. Las células musculares cardíacas son células especializadas que solo se encuentran en el corazón. Se contraen en forma rítmica para bombear sangre por todo el cuerpo. Y las células musculares lisas se encuentran en las paredes de los vasos sanguíneos. Se contraen y relajan para controlar el flujo sanguíneo. El tejido conectivo proporciona soporte y estructura al sistema circulatorio. Está formado por una variedad de células y componentes, incluidos los fibroblastos, colágeno y elastina. Los fibroblastos son células que producen colágeno y elastina. El colágeno es una proteína que proporciona fuerza y rigidez al tejido conectivo. La elastina es una proteína que proporciona flexibilidad al tejido conectivo. El colágeno es una proteína que proporciona fuerza y rigidez al tejido conectivo. Este se encuentra en las paredes de los vasos sanguíneos, el corazón y otros órganos. Y la elastina es una proteína que proporciona flexibilidad al tejido conectivo. Este se encuentra en las paredes de los vasos sanguíneos, el corazón y otros órganos. Está dividido en dos circulaciones o subsistemas: la circulación pulmonar o circulación menor, que intercambia sangre entre el corazón y los pulmones para realizar su oxigenación, y la circulación sistemática o circulación mayor, que distribuye la sangre a través de todos los otros sistemas y tejidos del cuerpo. Ambos circuitos comienzan y terminan en el corazón. El corazón. Este es una bomba muscular que constituye el componente central del sistema circulatorio. Está dividido en una mitad izquierda y otra derecha, mediante un septo que es conocido como el tabique muscular. El componente muscular del corazón, el miocardio, está formado por músculo cardíaco involuntario. Está recubierto internamente por una membrana llamada endocardio y externamente por otra membrana denominada epicardio. La contracción del músculo cardíaco es estimulada mediante impulsos eléctricos que son iniciados regularmente desde los centros reguladores del corazón, como el nodo sinoatrial en el techo del atrio derecho y el nodo atrioventricular en el septo entre los atrios y los ventrículos. El nodo sinoatrial es considerado el marcapasos natural del corazón. El corazón experimenta continuamente una serie de contracciones y relajaciones. El término sístole ventricular se refiere a la contracción simultánea de los ventrículos, mientras que el concepto de diástole ventricular hace referencia a la relajación de los mismos. Durante la sístole, la sangre es bombeada desde los ventrículos a los tractos de salida de su circulación correspondiente. Los atrios se llenan de sangre al mismo tiempo. Durante la diástole ventricular, los ventrículos están relajados y la sangre fluye desde los atrios hacia el ventrículo correspondiente. Seguidamente veremos la histología del corazón. Bueno, comenzamos con el epicardio. El epicardio es la capa más externa al corazón. Es en realidad la lámina visceral del pericardio seroso, que se adhiere al miocardio.
Histológicamente está formado por células mesoteliales, las mismas del pericardio parietal. Debajo de las células mesoteliales hay una capa de tejido adiposo y conectivo que une al epicardio al miocardio y protege al corazón. En el epicardio se encuentran los nervios y vasos sanguíneos que inervan y vascularizan el corazón. En las raíces de los grandes vasos, el epicardio se refleja y continúa como el pericardio parietal, formando un saco pericárdico cerrado. Este saco está lleno de líquido pericárdico seroso para evitar la fricción durante las contracciones cardíacas. El miocardio es el principal componente funcional del corazón y la capa más gruesa de las tres que lo conforman. Es la capa muscular que permite la ejecución de las contracciones cardíacas. Histológicamente, el miocardio está compuesto por células musculares cardíacas que son conocidas como cardiomiocitos. Estas tienen un único núcleo en el centro de la célula, lo que las diferencia de las células musculares esqueléticas que tienen múltiples núcleos dispersos en la periferia de la célula. Las células musculares cardíacas se comunican a través de puentes intercelulares especiales llamados discos intercalares. Estos discos constan de tres componentes: las uniones adherentes, conocidas como fascia adherens, los hemosomas y las uniones gap. Estos tres componentes conforman una unidad mecánica de cardiomiocitos y una vía directa para la propagación de potenciales de acción. Gracias a esto, el miocardio es visto como un sinsitio, que es un conjunto de células unidas a través de sus membranas, más que un grupo de células independientes. A pesar de que la estructura del miocardio es la misma en los atrios y los ventrículos, esta es más gruesa en los ventrículos. Esto se debe a la mayor presión hidrostática que deben superar los ventrículos al bombear la sangre hacia los vasos sistémicos. El endocardio es la capa más interna del corazón. Esta recubre las superficies internas de las cámaras cardíacas, incluyendo las válvulas cardíacas. El endocardio tiene dos capas: la capa interna, que recubre las cámaras del corazón y está formada por células endoteliales. Sobre este se encuentra la segunda capa, un tejido conectivo subendocárdico que es continuo al tejido conectivo del miocardio. Los ramos del sistema de conducción del corazón se encuentran inmersos dentro de la capa subendocárdica. Continuamos con la circulación pulmonar. La sangre desoxigenada proveniente de la circulación sistémica retorna al atrio derecho a través de las venas cava superior e inferior. El seno coronario, vía de retorno de la circulación cardíaca, también desemboca en el atrio derecho. La sangre en el atrio derecho fluye hacia el ventrículo derecho a través de la válvula atrioventricular derecha, también conocida como la tricúspide. Esto es durante la diástole. Y durante la sístole, el ventrículo derecho se contrae, dirigiendo la sangre hacia el cono arterioso, ubicado en la base del tronco pulmonar. La contracción del ventrículo provoca el cierre de la válvula tricúspide, previniendo el retorno de la sangre hacia el atrio derecho. Entre el cono arterioso y el tronco pulmonar hay otra válvula, llamada válvula pulmonar. En la diástole, esta se cierra para evitar el retorno de sangre hacia el ventrículo derecho. El tronco pulmonar se divide en una arteria pulmonar derecha y una arteria pulmonar izquierda, cada una de las cuales entrega sangre al pulmón respectivo, llevando la sangre desoxigenada hasta los capilares de cada pulmón, donde es oxigenada. Esta sangre recién oxigenada es reconocida por las venas pulmonares y la devuelven al atrio izquierdo del corazón, donde finaliza la circulación pulmonar justo antes de pasar al ventrículo izquierdo. Continuamos con la circulación sistémica. La sangre oxigenada ingresa al atrio izquierdo desde la circulación pulmonar a través de las venas pulmonares.
Durante la diástole, la sangre pasa desde el atrio izquierdo al ventrículo izquierdo a través de la válvula atrioventricular izquierda, que también es conocida como la bicúspide o mitral. En la sístole, el ventrículo izquierdo se contrae, impulsando a la sangre para que ingrese a la aorta. La sangre pasa a través de la valva aórtica hacia la aorta ascendente. La aorta ascendente continúa su trayecto como arco aórtico, desde el cual emergen tres grandes ramas: el tronco brachiocefálico, la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. Estas arterias proporcionan sangre oxigenada a la cabeza, el cuello y a las extremidades superiores. La aorta descendente es la continuación del arco aórtico. En el tórax se denomina aorta torácica y proporciona numerosas ramas a los órganos y paredes de la región. La aorta descendente atraviesa el diafragma pasando a través de un espacio llamado hiato aórtico, ubicado a nivel de T12. A partir de este nivel se le conoce como aorta abdominal. La aorta abdominal proporciona ramas a las estructuras de la cavidad y la pared abdominal, así como estructuras y regiones periféricas, para terminar bifurcándose en sus ramas terminales. Las dos arterias ilíacas comunes, las cuales irrigan la cavidad pélvica y los miembros inferiores. Las ramas de la aorta se desprenden de ella durante su trayecto, experimentando divisiones en ramas a lo largo de su trayecto. Las ramas terminales ingresan en los tejidos a los cuales están destinadas, continuando su división sucesiva hasta convertirse en arteriolas, las cuales llevan la sangre hasta los lechos capilares, lugar donde ocurre intercambio de gases y nutrientes entre la sangre y los tejidos. La sangre es posteriormente recogida por vénulas, las cuales se reúnen progresivamente para formar las venas de la circulación sistémica. Estas venas finalmente drenan en el atrio derecho del corazón por medio de las venas cava superior e inferior. Los otros componentes del sistema circulatorio son los vasos sanguíneos, entre ellos las arterias, arteriolas, venas, capilares y los vasos linfáticos. En el tejido vascular tenemos a la arteria, arteriola, el capilar, la vénula y la vena. Cambia el otro. Las arterias transportan sangre alejándose del corazón. Poseen paredes gruesas y un lumen estrecho, lo cual les permite resistir la alta presión de la contracción que ejerce el corazón para expulsarla. En la medida de que se acercan hacia los tejidos más periféricos, comienzan un proceso de ramificación progresiva, disminuyendo en diámetro y espesor su pared en cada división. Los principales troncos arteriales del cuerpo son la aorta en la circulación sistémica y el tronco pulmonar en la circulación pulmonar. Las arterias coronarias son las arterias que proporcionan sangre oxigenada a los tejidos propios del corazón. Las arterias se dividen normalmente en tres tipos. Arterias de conducción, que son aquellas que se desprenden directamente del corazón y sus ramas principales, cuyas paredes poseen un alto grado de elasticidad. Las arterias de distribución, que transportan sangre a sistemas orgánicos específicos con un alto componente muscular en su pared. Las pequeñas y musculares arteriolas, llamadas también vasos de resistencia. La presión en estas arterias disminuye de forma progresiva desde el nivel más alto en las arterias de conducción hasta el más bajo de las arteriolas. Las paredes de las arterias están conformadas por tres capas: la túnica íntima, la túnica media y la túnica externa.
Las arterias elásticas son las arterias de conducción, de las cuales algunos ejemplos incluyen a la aorta y sus ramas principales, como el tronco brachiocefálico, la carótida común izquierda, la arteria subclavia izquierda y sus terminales, la arteria ilíacas comunes. Estas arterias transportan sangre desde el corazón hasta las arterias de conducción. La presión en estas arterias se encuentra dentro de los niveles más altos del sistema circulatorio. En estas, la túnica íntima está formada por endotelio y la túnica media posee un gran componente elástico. Están las arterias grandes, en las arterias elásticas, que tienen múltiples capas de laminillas elásticas en sus paredes. Desde el punto de vista funcional, sirven principalmente como vías de conducción. No obstante, también favorecen el movimiento continuo y uniforme de la sangre a través de las vías. La túnica media es relativamente gruesa, con endotelio, tejido conjuntivo subendotelial y una membrana elástica interna no visible. La túnica media, la más gruesa de las tres capas, está conformada por elastina, células de músculo liso vascular y fibras de colágeno, y sustancia fundamental. Y la túnica adventicia es relativamente delgada, con fibras de colágeno y fibras elásticas, fibroblastos y macrófagos, el vaso vasorum y nervios vasculares. Las arterias musculares son las arterias de distribución y contienen una gran proporción de músculo liso en su túnica media. Están recubiertas internamente por endotelio. La túnica externa está compuesta de tejido conectivo fibromuscular, con una proporción mayor de fibras elásticas que de colágeno, lo cual contribuye a la elasticidad de esta capa en este tipo de arteria. Están las arterias medianas, en las arterias musculares, tienen más músculo liso y menos elastina en la túnica media que las arterias elásticas. Su túnica íntima es similar a la de las arterias elásticas. La túnica media es predominante el músculo liso, con una membrana elástica interna prominente, y la túnica adventicia también es similar a la de las arterias elásticas. La túnica adventicia en las arterias musculares es relativamente gruesa y suele estar separada de la túnica media por una membrana elástica externa identificable. Continuando con las arteriolas, son los vasos sanguíneos que conectan con las arterias musculares con los lechos capilares en los distintos órganos del cuerpo. Poseen pequeñas células endoteliales con núcleos que se proyectan hacia el lumen, que es la cavidad interna de la arteria. Una delgada capa muscular de alrededor de 2 células de espesor y una túnica externa. Controlan el flujo de sangre hacia los capilares mediante contracción del músculo liso en la túnica media, la cual actúa como un esfínter. Las arterias pequeñas y las arteriolas son responsables de transportar la sangre desde las arterias medianas a los capilares. Son las arterias más pequeñas del cuerpo y tienen una pared compuesta principalmente de músculo liso. La función principal de las arterias pequeñas y las arteriolas es regular el flujo sanguíneo a los capilares. El músculo liso en la pared de estas arterias puede contraerse o relajarse, lo que permite que el flujo sanguíneo se aumente o disminuya. Se contraen en respuesta a factores como la disminución de la presión arterial, el aumento de la concentración de CO2 en la sangre y la liberación de hormonas como la noradrenalina. La túnica íntima de las arterias musculares es similar a la de las arterias elásticas, pero es más delgada. Consiste en un revestimiento endotelial con su lámina basal, una capa subendotelial delgada de tejido conjuntivo y una prominente membrana elástica interna. Estas se distinguen una de otra por la cantidad de capas del músculo liso en la túnica media. Por definición, las arteriolas poseen una capa o dos, y las arterias pequeñas pueden tener hasta 8 capas de músculo liso en su túnica media.
Estos está formado por endotelio, que es una capa de células epiteliales planas que reviste la luz del vaso sanguíneo. Es responsable de la regulación del flujo sanguíneo, la coagulación de la sangre y la defensa contra las infecciones. También posee una lámina basal, la cual es una capa de materia extracelular que proporciona soporte y adhesión al endotelio. Al igual de una capa subendotelial, que es una capa delgada de tejido conjuntivo que separa el endotelio y la membrana elástica interna, la cual contiene fibroblastos, macrófagos y células del sistema inmunitario. Presenta una membrana elástica interna, la cual es una capa de tejido elástico que proporciona resistencia a la distensión de la pared arterial. Una túnica media, la cual está compuesta casi totalmente por el músculo liso vascular con escaso material elástico. Bueno, seguidamente con los capilares, estos son los vasos más directamente conectados con los órganos. Sus paredes tienen el espesor de una célula endotelial grande y son la única barrera entre la sangre y el fluido intersticial de los tejidos. Poseen un estrecho lumen, el cual tiene las dimensiones exactas para el paso de las células sanguíneas más grandes. La permeabilidad de los capilares varía dependiendo de los tejidos que los rodean y el tipo de unión entre las células endoteliales que forman su pared. Los capilares son componentes esenciales del sistema vascular. Se destacan por su estructura delgada y su función primordial en el intercambio de gases, metabolitos y desechos a través de sus paredes. Estas redes sanguíneas permiten el paso de un solo eritrocito. Forman aproximadamente 80.000 kilómetros en el cuerpo humano. Están conformados por una única capa de células endoteliales y su lámina basal. Los capilares presentan variaciones morfológicas en tres tipos principales: continuos, fenestrados y discontinuos. Los capilares continuos se hallan en tejidos como el conjuntivo, el músculo cardíaco y esquelético, la piel, los pulmones y el sistema nervioso central. Este está caracterizado por un endotelio vascular ininterrumpido. Las células endoteliales están unidas por uniones estrechas que limitan el paso de moléculas relativamente grandes. Por otro lado, los capilares fenestrados presentes en glándulas endocrinas y sitios de absorción exhiben aberturas circulares llamadas fenestraciones en las células endoteliales, facilitando el transporte selectivo. Estos capilares son especialmente prominentes en órganos como la vesícula biliar, riñones, páncreas y el tubo digestivo. Vasos linfáticos. Los vasos linfáticos desempeñan un papel crucial en el transporte de líquido desde los tejidos hacia el torrente sanguíneo, constituyendo un sistema adicional al de los vasos sanguíneos. Estructuralmente, los vasos linfáticos se caracterizan por ser conductos de endotelio sin una lámina basal continua, lo que les confiere su alta permeabilidad. Presenta filamentos de anclaje que están compuestos por microfibrillas de fibrilina entre la lámina basal incompleta y el colágeno perivascular. Mantienen la permeabilidad de estos vasos, especialmente durante momentos de aumento de presión del tejido, como en la inflamación. En contraste, los vasos linfáticos cuentan con características que evitan la filtración de la linfa, como uniones estrechas continuas entre células endoteliales, una lámina basal continua rodeada por células musculares lisas y válvulas que previenen el reflujo de la linfa. Aunque la linfa se mueve lentamente y carece de una bomba central, la contracción del músculo esquelético circundante y la capa de músculo liso alrededor de los vasos linfáticos contribuyen al flujo unidireccional. Continuamos con las venas. Las venas, en comparación con las arterias,
presentan una estructura menos definida y se clasifican según su tamaño en 4 tipos: vénulas, venas pequeñas, venas medianas y venas grandes. Vénulas. Cuando son dos o más capilares convergen, se forman las vénulas postcapilares. Estas poseen un recubrimiento interno endotelial y una delgada túnica externa. El componente muscular aparece en la medida de que el lumen incrementa su tamaño por la convergencia de vénulas postcapilares entre sí, generando así las denominadas vénulas musculares. Y con respecto a las venas, estas se forman mediante la unión de las vénulas musculares. En comparación con las arterias, las venas poseen una pared relativamente delgada y un lumen mayor. La estructura de las paredes es similar a la de las arterias, pero con una cantidad considerablemente menor de músculo en su túnica media. Las venas son vasos de resistencia, lo que significa que poseen una pared distensible que puede acomodar grandes cantidades de sangre. La mayoría de las venas periféricas poseen estructuras llamadas válvulas, las cuales son proyecciones de la túnica interna hacia el interior del lumen. Las válvulas previenen el retorno de sangre a través de las venas, cerrándose pasivamente si es que el flujo sanguíneo se invierte. Las venas de tórax y abdomen no poseen válvulas. Elementos de la sangre. La sangre es el componente móvil del sistema circulatorio. La sangre es de color rojo brillante cuando está oxigenada y color rojo oscuro violáceo cuando se encuentra desoxigenada. La sangre consta de un componente celular suspendido en un medio líquido, el cual es llamado el plasma. Está formada por eritrocitos, que son los glóbulos rojos. Los eritrocitos son las células sanguíneas más abundantes, representando aproximadamente el 99% de todas las células sanguíneas, y poseen una forma de discos bicóncavos que carecen de núcleo. Seguidamente tenemos a los leucocitos, que también son conocidos como los glóbulos blancos. Estos se dividen en monocitos, linfocitos, neutrófilos, basófilos y eosinófilos. Estos grupos son distinguibles entre sí mediante su tamaño, forma nuclear y la composición del citoplasma. Estos 5 grupos pueden a su vez subdividirse en dos: granulocitos y los agranulocitos. Esta última clasificación se basa en la presencia o ausencia de gránulos en el citoplasma. En conjunto, los glóbulos blancos forman parte del mecanismo de la respuesta inmune. Con respecto a la clasificación de los granulocitos, este incluye a los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, los cuales son incluidos en este grupo debido a la presencia de vesículas llamadas gránulos en su citoplasma. Estos cumplen un rol preponderante en las respuestas inflamatoria y alérgica. Y con respecto a la clasificación a granulocitos, están presentes los monocitos y linfocitos, que entran en esta categoría debido a la ausencia de gránulos en su citoplasma. También son denominados leucocitos mononucleares, haciendo referencia a su núcleo monolobulado. También tenemos la presencia de trombocitos o plaquetas, las cuales son pequeñas células irregulares que carecen de núcleo. Están presentes en grandes cantidades y poseen alta adhesividad. Las plaquetas son muy importantes en la hemostasia. Se activan frente al daño de un vaso sanguíneo. Se acumulan en el sitio de la lesión, donde básicamente taponan la herida. Posteriormente, su adición en el sitio de la injuria, las plaquetas y los tejidos adyacentes liberan factores que desencadenan una compleja secuencia de eventos. Primeramente se forma un coágulo para cerrar la herida. Dicho coágulo posteriormente se retrae y los bordes de la herida se aproximan para cerrarla y reparar el vaso. Las plaquetas circulan en la sangre aproximadamente 10 días antes de que sean retiradas de la sangre por los macrófagos. Y por último, mencionar el plasma, el cual es un fluido translúcido que conforma aproximadamente el 55% del volumen total de la sangre.
y está compuesto por más de un 90% de agua. El plasma contiene una gran concentración de electrolitos como sodio, potasio y calcio. Además, se encuentran proteínas disueltas en el plasma, llamadas proteínas plasmáticas. Estas incluyen factores de coagulación, como la protombina, también presenta inmunoglobulinas, polipéptidos, hormonas, entre otras. Gracias.